Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y mire, comenzamos con la sorpresiva decisión del presidente Trump de militarizar Washington, D.C. Hoy anunció que desplegará la Guardia Nacional para poner la ciudad bajo control federal. Argumenta que la violencia y la criminalidad están descontroladas y hasta comparó a la capital con ciudades de Latinoamérica. Nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos tiene más detalles sobre esto. En una medida sin precedentes, el presidente Trump despliega 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D.C. y anuncia que pondrá a la Policía Metropolitana bajo control federal, implicando una profunda intervención de la Casa Blanca sobre una de las fuerzas policiales más grandes del país. Today we're declaring public safety emergency in the District of Columbia. El presidente justifica la medida afirmando que la capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios, a tiempo de comparar a Washington, D.C. con ciudades latinoamericanas con alto índice de delincuencia. El presidente dijo que los policías eran víctimas de escupitajos sin que pudieran reaccionar, pero que ahora las cosas van a cambiar. And they're standing there and people are spitting in their face and they're not allowed to do anything. But now they are allowed to do whatever the hell they want. Pese a informes previos que indican lo contrario, Trump afirma que la criminalidad y delincuencia, además del alto índice de desamparados, han convertido las calles de Washington en una ciudad peligrosa. El crimen en Washington D.C. ha bajado por 30% desde principios de este año. Así que no podemos permitir que el presidente exagere, manipule la información para justificar sus tácticas autocráticas y de federalizar la policía. El secretario de Defensa dijo que bajo las órdenes de Trump desplegará inmediatamente a la Guardia Nacional, así como a otras agencias policiales como el FBI y otras unidades especiales, a quienes urgió ser duros y agresivos en su accionar. As I always say about President Trump to the troops, he has their back. And my message to the National Guard and federal law enforcement in Washington is, we have your back as well. Be tough. Be strong, we're right behind you. Poco después del anuncio, centenares de personas y activistas se movilizaron contra la medida anunciada por el presidente. Un capricho que tiene el presidente de querer controlarlo todo y de manejarse como un dictador. Esto no va a ser aceptado por la ciudad. El presidente Trump dijo que este es solo el principio de lo que sería una serie de medidas similares a tomar en otras ciudades del país, como Nueva York y Chicago, ciudades consideradas santuario que, según el Departamento de Justicia, obstruyen operativos migratorios. Que él quiere federalizar ciudades demócratas como Washington, Nueva York, Los Ángeles y otras, mencionó Oakland, simplemente para poder controlar sus políticas y seguir con las tácticas de su pseudo ley y orden, porque este es el presidente que perdonó a los insurrectos del 6 de enero. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En California, hoy inició el juicio para decidir si el gobierno violó la ley federal al desplegar en Los Ángeles a soldados de la Guardia Nacional e infantes de Marina. En San Francisco, un juez federal considerará pruebas y escuchará argumentos. California solicita que el gobierno federal regrese el control de las tropas al Estado. La ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe al presidente usar el ejército como fuerza policial nacional. Y en una alarmante noticia para miles de inmigrantes, reportes recientes aseguran que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, comenzó a compartir información de los contribuyentes con ICE. Mucha de esta información es de indocumentados que declaran sus impuestos usando un número ITIN. Vamos hasta Los Ángeles. Fernando Mejía tiene el reporte. Que la información personal de la declaración de impuestos de los residentes sea compartida con la agencia ICE encargada de hacer deportaciones es algo que preocupa en la comunidad. Porque ahí están las direcciones de uno, está la dirección de otro y yo pienso que para mí, para acabar pronto me parece mal. El compartir información personal en poder del Departamento de Rentas Internas, un acuerdo entre el gobierno federal y esa agencia hace unos meses. Esta orden del presidente está en litigio debido a varias demandas. Sin embargo, según reportes, esa información ya comenzó a ser entregada. Lo que estamos viendo es algo totalmente fuera del contexto histórico y peligrosísimo. El gobierno federal ha dicho que está en busca de personas con orden de deportación y que la información del IRS les ayudará con la tarea de localizarlas. No estamos hablando de cualquier persona que esté en el país sin papeles. Estamos hablando de específicamente personas que ya han sido identificadas.
Según CNN, el gobierno pidió información de más de 1 millón de personas que se sospecha están viviendo de manera indocumentada en el país. El IRS solo entregó el 5% de ese número. Washington Post reporta que el jueves pasado, ICE pidió información de 40,000 personas, solo un 3% fue entregado. Y creo que es incorrecto porque esto desmotiva a las personas a hacer sus declaraciones de impuesto. En las calles hay una encrucijada. Por un lado se les dice a los inmigrantes que tienen que declarar impuestos porque les podría ayudar en el futuro, pero ahora la información de sus datos personales podría ya no ser privada. Como abogados, nosotros tenemos que recomendar a todos los paisanos a que cumplan con la ley. Y uno de los requerimientos de ley es que si hay ingresos en Estados Unidos, deben de declarar sus impuestos, esperando que no haya consecuencias con migración. Históricamente, el intercambio de información del IRS con agencias gubernamentales y del orden no está del todo prohibido, pero tiene que haber una investigación criminal en contra de la persona que se está buscando y que no tenga que ver con temas fiscales. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. En Austin, Texas, se desató un tiroteo afuera de una tienda Target que dejó al menos 3 muertos. Las autoridades informaron que al menos 3 personas más resultaron heridas, entre ellas un niño. El presunto atacante, descrito como un hombre blanco, fue detenido cuando intentó huir en un carro robado. Una de las víctimas parece ser el conductor de ese vehículo. Tanto el Departamento de Policía como el de Bomberos se encuentran en la escena investigando el incidente. El plazo para implementar aranceles a China fue extendido otros 90 días mediante una orden ejecutiva que firmó hoy el presidente Donald Trump. Esto ocurre apenas horas antes de que expire el último acuerdo entre las 2 economías más grandes del mundo. Más temprano, funcionarios chinos habían declarado que esperaban resultados comerciales positivos basados en igualdad, respeto y beneficios mutuos. Hoy negaron a la administración Trump la petición que hizo para publicar material sobre el caso de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein. El juez federal indicó que no hay nada en las transcripciones del gran jurado que pueda arrojar más luz sobre el caso. Agregó que en los documentos no identifican a ninguna otra persona aparte de Epstein y Maxwell que haya tenido contacto sexual con un menor de edad. Vamos ahora a Pensilvania. Desde hoy, una catastrófica explosión dejó al menos un muerto, 10 heridos y 2 desaparecidos. Sí, ocurrió hoy. El estallido ocurrió antes de las 11 de la mañana en la planta de acero Clairton, donde rescatistas continuaban buscando a personas atrapadas bajo los escombros. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados y qué causó la explosión. En Wisconsin, inundaciones sin precedentes causaron destrucción y dejaron decenas de casas y carreteras prácticamente bajo el agua. Mientras que en Nebraska, una mujer murió después que un árbol cayera sobre su vehículo. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Vamos a verlo. Un poderoso sistema de históricas lluvias y tormentas eléctricas azotaron este fin de semana el suroeste de Wisconsin y obligaron a declarar estado de emergencia tras inundarse partes del condado de Milwaukee, dejando sin electricidad a miles de residentes. Las imágenes del desastre son impresionantes. En la ciudad de Wauwatosa, una caudalosa corriente corrió debajo de un puente después de inundar las vías del tren y provocó cuantiosos daños en muebles y pertenencias de cientos de residentes cuando el agua se metió a sus casas. En tanto, los visitantes a una popular feria en la localidad de West Allis tuvieron que salir de las instalaciones caminando con el agua hasta los tobillos, luego que una inundación repentina arruinara el último día del evento, que fue cancelado. La orden provocó un caos de tráfico y cientos de vehículos se quedaron varados al tratar de salir al mismo tiempo. También en el condado de Milwaukee, un dron captó varios automóviles que se quedaron semisumergidos y abandonados cerca del American Family Field. En Nebraska, el sábado, una mujer murió y un hombre sufrió heridas en un parque y los vientos de hasta 90 millas por hora destrozaron el techo de la penitenciaría estatal, dañando 2 unidades y obligando a que 387 presos fueran reubicados. El peligro aún no pasa, porque meteorólogos advirtieron que esta tarde el frente seguirá avanzando a lo largo de Wisconsin y podrían registrarse más tormentas fuertes, granizadas, peligrosos vientos y tornados aislados. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.
Y en la Ciudad de México, torrenciales lluvias causaron una caótica jornada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Míralo. Las tormentas de ayer provocaron inundaciones en pistas y terminales, principalmente en la 1 y 2, lo que obligó al retraso y cancelación de vuelos por más de 4 horas. Miles de pasajeros frustrados tuvieron que hacer largas filas en las zonas de documentación. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. 2 meses después de ser baleado, el senador y precandidato presidencial de Colombia pierde la batalla contra la muerte. La paz entre Rusia y Ucrania tendría polémicas condiciones. Le vamos a contar qué ha sugerido el presidente Trump al respecto cuando vuelva. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. Y mire, la tristeza invade hoy a Colombia, que amaneció con la noticia de la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la batalla más de 2 meses después de que un sicario le disparara en la cabeza durante un mitin en Bogotá. Vamos hasta la ciudad, hasta la capital. Carolina Gómez tiene las reacciones. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Otro magnicidio se suma desde hoy a las ya crudas y dolorosas páginas de la historia de Colombia. A pesar del clamor de miles por un milagro, las fuerzas del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, se extinguieron tras sufrir una nueva hemorragia en el sistema nervioso central que el equipo médico de la Clínica Santa Fe intentó controlar desde el sábado. El senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. El senador fue víctima de un atentado sicarial el 7 de junio mientras participaba de un acto político en Bogotá. Recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. Una familia destruida con la que se han solidarizado muchos colombianos. Me levanto con esta nefasta noticia que me ha destrozado el alma. Él iba a ser presidente, la verdad, y una gran persona. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Voces de solidaridad han inundado las redes sociales, entre ellas las de varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio. Según informó la Fundación Santa Fe, en donde Miguel estuvo luchando por su vida por un poco más de 2 meses, el cuerpo ya fue trasladado a medicina legal y se espera que posteriormente llegue a cámara ardiente en el Congreso, en donde los colombianos puedan darle el último adiós. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Después de emigrar en busca de libertad y mejores oportunidades, muchos venezolanos están regresando a su país, pero ahora enfrentan una realidad más dura: deudas y la incertidumbre de reconstruir sus vidas en medio de una crisis económica y política. En el caso de Yosbelín Pérez y su familia, que durante años han trabajado en el negocio de fabricar budares de aluminio, esenciales en la cocina venezolana para hacer las arepas, hasta que en 2024 decidieron venderlo todo para migrar a Estados Unidos. Pero no lo lograron y regresaron endeudados. Aunque su situación no ha mejorado, tienen claro que no intentará emigrar otra vez. De aquí no me sacan más. Como le dije, vamos a enfocarnos en pagar lo que se debe, la cuestión, en tener otra vez lo de nosotros. Y ya, yo de aquí no me muevo para ningún lado. Otro migrante, David Rodríguez, conductor de mototaxi, también volvió a Venezuela tras varios intentos fallidos de vivir en el extranjero. Su mayor motivación era estar cerca de su hijo, que vive en Estados Unidos con la madre del niño. Pero después de tantas travesías, se cansó de emigrar. Fui a Colombia, volví ahí a Colombia. De Colombia me fui a Perú, volví aquí, me volví ahí a Perú. Después me volví a venir y esta vez me fui a México, que vea recorrer casi, no sé, un poco de país. Y otra vez estoy aquí. O sea, digo que ya no quiero emigrar, ya quiero que las cosas se den aquí. Estar bien aquí, pero está difícil. Para David, las pasadas elecciones presidenciales
representan una esperanza de cambio, pero cuando Nicolás Maduro fue proclamado ganador en un proceso electoral altamente cuestionado, esa esperanza se desvaneció. Él asegura que si no fuera por la crisis política del país, muchos venezolanos no se vieran obligados a emigrar. Mire, por otro lado, la situación en Gaza se complica con la muerte de 6 periodistas en el último ataque israelí. En el bombardeo del domingo murieron 5 reporteros de la cadena Al Jazeera, entre ellos el reconocido periodista Anas Al-Sharif. También murió un comunicador de un medio palestino. El ataque cayó sobre la tienda de campaña que le servía de vivienda y de lugar de trabajo. Esta situación ya provocó la condena internacional y de la organización Reporteros Sin Fronteras. Un intercambio de territorio podría jugar un papel en un potencial compromiso de paz entre Rusia y Ucrania. Es la predicción que hizo hoy el presidente Trump de cara a su reunión del viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Trump también criticó al presidente de Ucrania por no estar dispuesto y dijo que le molestaba que Zelensky hubiera dicho que necesitaría aprobación constitucional para eso. Y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regrese, encienden focos rojos por una nueva función de Instagram. Congresistas advierten que niños y adolescentes están en riesgo. Se viraliza el video de un niño conduciendo un autobús de transporte público. ¿Quién lo dejó manejar? Ya se lo cuento cuando regrese. Advierten que una nueva herramienta en Instagram podría dejar expuestos a los menores ante depredadores sexuales y criminales, así como está escuchando. Congresistas republicanos y demócratas están preocupados y piden que la desactiven. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos explica en qué consiste el nuevo mapa de la red social. La nueva función de mapas de Instagram que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con sus seguidores ha encendido las alarmas entre varios senadores de ambos partidos sobre los riesgos que podría implicar para la privacidad y la seguridad, especialmente de niños y adolescentes. Un mapa interactivo donde uno puede ver otros usuarios, otras personas dentro de la aplicación. La senadora republicana Marsha Blackburn y su homólogo demócrata Richard Blumenthal están liderando un llamado en el Congreso para desactivar esta herramienta. En una carta abierta enviada a Mark Zuckerberg, director de Meta que posee la popular red social, ambos advierten que la función podría exponer a los menores a muchos peligros. En redes sociales hay muchas personas que están disfrazadas de otra y de repente puede llegar a ser un depredador sexual o una persona que quiere hacerte daño. La plataforma ha aclarado en un comunicado que la función está inactiva por defecto a menos que los usuarios decidan compartir su ubicación y siempre con un número limitado de personas, con tus seguidores, con tus mejores amigos o con los usuarios que tú decidas. Un error en la aplicación, una mala configuración por parte del usuario o quizás incluso algún tipo de ciberataque por parte de otras aplicaciones que pudieran tener acceso a esta por vulnerabilidades de seguridad. La propuesta de Instagram no es la única. La de My Friends de Apple o de Google Maps también permite compartir ubicación. Por eso muchos creen que legislar este tipo de funcionalidades no serviría de mucho. Lo mejor, defienden, es educar sobre su uso y concienciar de los peligros. Lo más importante es que ellos como adolescentes, como jóvenes, no compartan su ubicación a una persona desconocida. Tiene que ser una persona conocida, un familiar. Y creo que la comunicación entre estos adolescentes y los padres tiene que fluir mucho. Porque en el mundo digital cada ubicación se puede convertir en una pista y no siempre sabes quién la está siguiendo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y la marihuana podría ser clasificada como una droga menos peligrosa. La administración Trump analiza continuar el proceso que comenzó el expresidente Joe Biden el año pasado. La designación para el cannabis en la categoría 3 no lo legalizaría, pero las sanciones criminales podrían ser reducidas y permitiría a farmacéuticos involucrarse en su venta y distribución en estados donde es legal. Y nos vamos a despedir con un video que se hizo viral en el que se ve a un niño manejando un autobús de transporte público en Durango, México. Miren nada más. Las imágenes muestran al menor estirándose para poder ver bien el camino. Ya se conoce que el niño es el hijo del chofer de la unidad, quien dijo que solo le permitió conducir por unos segundos. Las autoridades calificaron el hecho como una irresponsabilidad y sancionaron al conductor. Pero ¿ustedes qué opinan? Dejen su comentario en el canal de YouTube. Soy Abel Álvarez.